T1, la primera confesión. El silencio del convento era tan espeso que Isabela podía escuchar los latidos de su propio corazón. Había rezado durante horas, intentando apagar el fuego que le quemaba el pecho, pero cada vez que cerraba los ojos, solo veía los de él, padre Elías. Esa noche, temblorosa y con los dedos entrelazados como si pudieran salvarla, empujó la puerta del confesionario. Un susurro de madera vieja y un leve olor a incienso la envolvieron. Y entonces, lo escuchó. «Habla, hija», su voz, grave y serena, se filtró por la celosía como un roce de piel. Isabela tragó saliva. Sentía que si pronunciaba una sola palabra, se desnudaría por completo. «Padre, he sentido cosas que no debería sentir. He soñado con pecados que no sé si quiero olvidar». El silencio al otro lado no fue de juicio, sino de algo peor, aceptación. «Cuéntame», susurró él, y cada sílaba ardió en su piel como una vela encendida. Ella confesó entre temblores. Cada palabra parecía arrancar un hilo invisible de su cuerpo. Y entonces ocurrió, mientras hablaba de sus deseos más oscuros. Una oleada de calor se deslizó por su nuca, bajó por su espalda y encendió cada rincón de su ser. Isabela jadeó, sin entender. No era vergüenza, no era culpa, era fuego. Padre Elías no dijo nada, hasta que una frase rompió el aire. «Dios escucha, hija, y cuando algo arde en tu carne, es porque quiere purificarte». Isabela cerró los ojos, perdida entre fe y placer, mientras sentía que su confesión no solo limpiaba su alma, sino que estaba escribiendo la primera marca de un pecado imposible de borrar. Y en algún lugar, más allá de esa celosía, ella juraría haber escuchado al padre sonreír. T2, el calor de las palabras prohibidas. Isabela no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo aquel calor, aquella corriente invisible que le lamía la piel como si cada confesión hubiese dejado una llama encendida dentro de ella. Cuando el amanecer llegó, no fue el canto de los pájaros lo que la despertó, sino el eco de su voz, la del padre Elías, repitiendo en su mente esas palabras imposibles de olvidar: «Dios quiere purificarte». Esa tarde volvió al confesionario. No sabía si buscaba perdón o condena, solo sabía que lo necesitaba. El padre estaba allí, esperando. «Has regresado pronto, hija», dijo, su voz profunda como una oración dicha al oído. Isabela respiró hondo, temblorosa. «Padre, anoche recé, pero cada palabra me quemaba más». «¿Es normal sentir esto?». Del otro lado de la celosía, un silencio espeso, casi íntimo. Luego, un murmullo: «No todo lo que quema es pecado, Isabela. A veces el fuego es la prueba de que Él te escucha». Ella cerró los ojos, como si esa frase fuera un roce. «¿Y si no es Dios quien me escucha, entonces quién?». El padre rió suavemente, un sonido tan bajo que le erizó la piel. «Di tus palabras más prohibidas y lo sabremos». Su corazón latía como un tambor sagrado. Isabela, con la voz quebrada por el miedo y algo más oscuro, comenzó a hablar. Confesó sus pensamientos impuros, sus noches de insomnio, las imágenes que no se atrevería a contarle ni a un ángel. Y entonces ocurrió otra vez. Un calor abrasador recorrió sus brazos, su cuello, hasta que un gemido apenas contenido se escapó de sus labios. Del otro lado, el padre Elías exhaló, despacio, casi como si compartiera su mismo fuego. «Sigue, hija, no calles nada». Isabela apretó los dedos contra la madera, sintiendo que algo invisible la envolvía. Era fe, o algo que la fe nunca se atrevió a nombrar. Cuando por fin terminó, su respiración estaba hecha trizas. «¿Y ahora, padre?», preguntó, con un hilo de voz. «Ahora, hija, deja que el fuego haga su obra». Y por primera vez, Isabela deseó que la confesión no terminara nunca. T3, la mirada detrás del velo. El sol caía detrás de las montañas cuando Isabela se dirigió al confesionario por tercera vez en menos de 2 días. No sabía si buscaba absolución o si estaba cayendo en un abismo que no quería evitar. Todo lo que sabía era que cada palabra del padre Elías la perseguía como un eco ardiente. El pasillo estaba vacío. El silencio olía a incienso y piedra húmeda. Empujó la puerta. Y allí estaba él. «Hija», su voz grave la envolvió como una bendición y una condena al mismo tiempo. «No esperaba verte tan pronto». «No podía detenerme», confesó ella, bajando la mirada. El padre rió suavemente. Y ese sonido fue peor que cualquier tentación. Isabela se arrodilló, apoyó las manos sobre la madera del confesionario. Y entonces, lo vio, a través de la celosía. Apenas un resquicio de sombra.
una silueta y sus ojos, azules como un cielo antes de la tormenta. Y en esa mirada, Isabela no vio piedad, vio hambre. Su corazón se detuvo. Una parte de ella quiso huir. La otra, quedarse atrapada allí para siempre. Dime, hija, la voz de Elías se hizo más baja. Casi un susurro íntimo, ¿qué sientes ahora? Isabela tragó saliva, sintiendo como su piel ardía, como si esa mirada la tocara sin manos. Siento fuego. El silencio se quebró con una risa breve. Peligrosa. Entonces, continúa. Dile a Dios todo lo que has callado. Ella habló. Las palabras salían temblorosas. Cada confesión un hilo más que la ataba a él. Y mientras lo hacía, esos ojos no se apartaban de ella, clavados como una promesa que quemaba más que cualquier pecado. Al final, Isabela susurró: Padre, si sigo viniendo aquí, temo que no podré detenerme. Y entonces él inclinó apenas el rostro, su sombra rozando la celosía. Eso, hija, es exactamente lo que él quiere. Isabela cerró los ojos. Y por un instante, juraría que sintió el calor de su aliento traspasar el velo de madera. T4, el secreto de las marcas rojas. Isabela despertó antes del amanecer, bañada en sudor frío. Durante un segundo pensó que todo había sido un sueño. Pero entonces vio su reflejo en el espejo de la celda. Allí estaban, pequeñas marcas rojizas en su cuello y hombros, como besos dejados por un fuego invisible. Con manos temblorosas, rozó una de ellas. Ardía, no de dolor, sino de una sensación extraña, casi deliciosa, que la hizo jadear. Recordó la mirada del padre Elías y sintió un estremecimiento que no tenía nada de santo. No, esto no puede ser real, murmuró, apretando los labios. Pero la realidad la golpeó aún más fuerte cuando hermana Lucía, la anciana monja que parecía ver más de lo que debía, entró sin llamar. Sus ojos se clavaron en las marcas y palideció. Dios nos guarde, susurró. No debiste quedarte tanto en ese confesionario. Isabela retrocedió. ¿Qué está diciendo? Hermana. Lucía se acercó y le agarró la muñeca con una fuerza inesperada. Hay confesiones que no se deben terminar. Cada palabra que pronuncias abre una puerta, y esas marcas son la prueba. Isabela quiso reír, negarlo, pero el ardor bajo su piel la traicionaba. Padre Elías dice que es purificación. Lucía la miró con una mezcla de compasión y horror. No, hija, eso no es purificación. Eso es hambre. Y no viene solo de él. Esa noche, mientras el convento dormía, Isabela se paró frente al confesionario una vez más. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, pero el fuego en su piel era más fuerte. Padre Elías estaba allí, esperándola. Veo que has vuelto. Isabela, dijo, y su voz sonó casi satisfecho. Ella, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se arrodilló. Padre, necesito entender qué me está pasando. Al otro lado de la celosía, un silencio, y luego, esa misma sonrisa que no podía ver, pero sentía. Confiesa otra vez, hija, y deja que el fuego te muestre la verdad. Mientras pronunciaba la primera palabra, el ardor regresó, más intenso que nunca. Y esta vez, Isabela no estaba segura de querer detenerlo. T5, el eco de su nombre. Isabela se arrodilló en la capilla vacía, buscando alivio en el único lugar donde aún creía encontrar paz. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Cerró los ojos y empezó a rezar, esperando que el murmullo de sus oraciones apagara el fuego que padre Elías había dejado en su piel. Pero entonces, lo escuchó. Al principio fue un susurro, tan suave que pensó que era su imaginación. Isabela abrió los ojos de golpe. La capilla estaba vacía. El crucifijo, inmóvil. Las sombras, en silencio. Volvió a cerrar los párpados, con los dedos apretados contra el rosario. Isabela, esta vez fue más claro, más cerca. Su nombre, pronunciado como una caricia prohibida. Su respiración se aceleró. Padre, es usted, susurró, aunque sabía que él no podía estar allí. Las velas temblaron. El aire se volvió más denso, casi ardiente. Y entonces lo escuchó de nuevo, como si la voz se deslizara desde el altar directamente hasta sus oídos. Ven esta noche, confiesa lo que aún no te atreves a decirme. El calor le recorrió la espalda como un latigazo dulce. No sabía si era Dios, o algo mucho más peligroso. Se levantó de golpe, pero hermana Lucía estaba de pie en la entrada, observándola con una severidad que helaba la sangre. Te está llamando, ¿verdad? Preguntó sin rodeos. Isabela palideció. Yo no.
Lucía apretó los labios. No vuelvas esta noche. Si entras de nuevo en ese confesionario, hija, no saldrás siendo la misma. Pero al caer la noche, mientras el convento dormía, Isabela se encontró de nuevo frente a aquella puerta de madera. Su piel ardía. Su nombre seguía resonando en su cabeza como un himno profano. Y aunque sabía que cada paso la hundía más, empujó la puerta y entró. T6. El beso del perdón. La puerta del confesionario se cerró tras ella con un crujido lento. Casi ritual. Isabela sintió como el mundo quedaba fuera, reducido al pequeño espacio donde solo existían su respiración agitada y la sombra del padre Elías. «Has vuelto», dijo él. Y su voz era un murmullo grave, más íntimo que cualquier plegaria. «No podía quedarme lejos», confesó ella, apenas capaz de sostener sus propias palabras. Hubo un silencio tan denso que parecía vibrar. Isabela apoyó las manos sobre la celosía. Y al otro lado, vio su silueta moverse, acercarse. «Esta noche», susurró Elías, «no confesarás solo con palabras». El corazón de Isabela golpeó contra sus costillas. No entendía lo que quería decir, o quizás sí, pero tenía miedo de admitirlo. «Padre, yo». «SHHH», la interrumpió él. «Dios ya escucha. Ahora solo deja que te perdone». Y entonces ocurrió. A través de la celosía, sintió el roce de algo imposible, los labios del padre Elías. Apenas un contacto. Una caricia de fuego que le arrancó un gemido ahogado. No era un beso humano, era una promesa. Un pacto sellado en la penumbra. El calor que recorrió su cuerpo fue tan intenso que creyó que su piel iba a encenderse. Su rosario cayó al suelo. «Esto, no está bien», susurró, temblando. «No hay nada más puro que lo que arde para él», respondió Elías. Su voz quebrada por una emoción que no era santa. Isabela cerró los ojos. Perdida, sin fuerzas para retroceder. Cada palabra, cada roce, cada latido la hundía más en algo que no tenía regreso. Y sin embargo, no quería escapar. Cuando abrió los ojos, él ya se había retirado. Pero el calor seguía ahí, marcándola. «Vuelve mañana», dijo él con una calma peligrosa. El perdón apenas ha comenzado. Y esa noche, mientras se dirigía a su celda, Isabela no podía decidir si acababa de salvarse, o si había dado su primer paso hacia el infierno. T7. El pacto de medianoche. La campana del convento marcó la medianoche. Pero Isabela no estaba en su celda. Con el hábito cubriéndole el cuerpo y el fuego en su piel, caminaba descalza por los pasillos de piedra, guiada por algo más fuerte que la fe. Cuando llegó al confesionario, el padre Elías ya la esperaba. No había luz, solo la tenue llama de una vela que proyectaba su sombra contra la celosía. «Sabía que volverías», dijo él. Su voz profunda, casi un murmullo que se arrastraba hasta su alma. Isabela tragó saliva. «No puedo detenerme, padre. Cada vez que me voy, lo único que deseo es regresar». Hubo una breve risa al otro lado. «Baja y peligrosa. Eso no es debilidad, hija, es destino». Ella se arrodilló. El suelo estaba helado, pero el calor dentro de su pecho la consumía. «¿Qué me está pasando?». Elías se inclinó hacia la celosía. «Lo mismo que me pasó a mí, antes de que dejara de luchar». Isabela sintió que el aire se volvía más denso, casi líquido. «¿Y qué ocurre si dejo de luchar?». El silencio se alargó, hasta que sus palabras llegaron como una sentencia y una promesa. «Entonces harás el pacto». Isabela entrecerró los ojos, confundida. «¿Qué pacto?». «El de los que se entregan sin miedo. Ni a Dios, ni al fuego». De pronto, sintió su mano, un roce a través de la celosía. Apenas unos dedos, pero bastó para que el mundo entero desapareciera. Su cuerpo tembló, su voz se quebró. «Padre, dilo». «Isabela», susurró él. «Di que vienes a mí sin volver atrás». Ella cerró los ojos. Y entonces, por primera vez, no rezó, no pidió perdón. Solo se rindió. «Sí, lo hago». La vela parpadeó, y el fuego en su piel se volvió insoportable y delicioso. Esa noche, el pacto quedó sellado. No con sangre, no con palabras, sino con el ardor que solo ellos dos compartían. En un secreto demasiado oscuro para el cielo y demasiado sagrado para el infierno. T8. Las manos que no deberían tocar. La noche estaba tan quieta que cada paso de Isabela resonaba como un latido prohibido. Había dejado de temerle al silencio. Ahora, lo buscaba, porque en él escuchaba su nombre y el eco de una promesa que la quemaba viva. Cuando entró al confesionario, el padre Elías no dijo nada. No hubo saludo, ni oración inicial.
Solo ese silencio denso que parecía envolverlos. Como si el mundo entero contuviera el aliento. Isabela se arrodilló, apoyando las manos sobre la madera. Y sus dedos temblaron. He venido, dijo. Su voz apenas un hilo. Y entonces, lo sintió. No fue un roce imaginado. No fue el fuego intangible de las noches anteriores. Una mano, firme, cálida, imposible, atravesó el velo de lo prohibido. No había celosía que los separara. Solo la certeza de un contacto que no debía existir. Su respiración se quebró. Padre, esto. SHHH, la calló él. Su voz grave, suave como un rezo invertido. No hay pecado en lo que arde para purificar. Los dedos de Elías recorrieron su piel como una plegaria silenciosa. El calor era insoportable y delicioso. Cada caricia dejaba una huella invisible, pero tan real que Isabela apretó los labios para no gemir. ¿Por qué siento esto?, preguntó, temblando. Porque él te ha marcado, respondió Elías. Y ahora yo solo sigo su voluntad. Isabela cerró los ojos. En esa penumbra, no había cielo ni infierno. Solo el tacto de unas manos que no deberían existir. Quiso rezar, pero cada palabra se ahogaba en su garganta, sustituida por un deseo que no podía llamarse santo. Y entonces, Elías acercó sus labios a la celosía. Pronto, hija, ya no habrá barreras entre nosotros. Cuando Isabela salió del confesionario, sus piernas temblaban, pero no de miedo, sino de algo mucho más peligroso. Por primera vez, no solo ardía su piel, ardía su alma. T9, el velo que cayó. La campana de maitines no había sonado aún cuando Isabela, guiada por una fuerza que ya no se molestaba en llamar fe, regresó al confesionario. El pasillo estaba vacío. El aire cargado de incienso y un silencio casi expectante, como si las paredes mismas supieran lo que estaba a punto de suceder. Al abrir la puerta, Padre Elías ya la esperaba. No había velas esta vez, solo oscuridad y su sombra recortada contra la celosía. Hoy no vengo a confesar, dijo Isabela, su voz firme y temblorosa a la vez. Elías no respondió de inmediato. El silencio fue tan profundo que por un momento creyó que él se había desvanecido. Hasta que escuchó su voz, baja, rota, peligrosa. Entonces, ven. Ella dio un paso, luego otro, hasta que sus rodillas tocaron el suelo de piedra. Su mano, sin pensar, buscó la celosía, pero esta vez no había barrera. La madera había sido retirada. El velo había caído. Los ojos de Elías la encontraron. No había santidad en ellos. Solo un fuego antiguo, voraz, que la consumía entera. Esto, balbuceó Isabela, es un sacrilegio. Elías sonrió apenas. Un gesto tan sereno que resultaba aterrador. No, hija, esto es devoción absoluta. Y entonces, sus manos la tocaron de nuevo. Sin filtros, sin madera, sin límites. Cada roce era una plegaria profana. Cada respiración un himno que solo ellos dos entendían. Isabela tembló. No de miedo, sino de entrega. Dime que me detenga, susurró él, acercándose. Pero ella, con el fuego quemándole el alma, solo pudo cerrar los ojos. No puedo, no quiero. Y en ese instante, los labios de Elías rozaron los suyos. Fue un beso que no sabía de cielo ni de infierno, sino de algo más profundo, algo que los encadenaba más allá de cualquier absolución. Cuando Isabela abrió los ojos, no quedaba nada del velo entre ellos. Y por primera vez, supo que ya no había vuelta atrás. T10, el altar en la penumbra. La luna se filtraba por los vitrales, tiñendo el convento de un brillo espectral. Isabela caminaba en silencio, el hábito rozando el suelo de piedra, mientras su corazón latía como si estuviera huyendo, o a punto de ser atrapado. El padre Elías la esperaba en la capilla. No en el confesionario. No esta vez. La puerta se cerró tras ella con un golpe suave, casi solemne, y allí estaba él, de pie frente al altar, su silueta recortada por las sombras de las velas encendidas. El aire olía a incienso y a algo más, algo prohibido que ardía en lo profundo de su piel. ¿Por qué aquí?, preguntó Isabela. Su voz apenas un murmullo. Elías la miró, con esa calma que era más peligrosa que cualquier tentación. Porque lo que va a suceder debe hacerse bajo los ojos de Dios. Sus palabras fueron un golpe dulce, una herejía disfrazada de fe. Isabela dio un paso hacia él, luego otro, y otro más, hasta que la distancia entre ambos desapareció como si nunca hubiera existido. Elías levantó una mano y le apartó un mechón de cabello. Su roce era fuego. Dime, hija, ¿todavía temes el pecado? Isabela tembló.
No sabía si por miedo, por deseo o porque ya no había diferencia entre ambos. Solo temo no volver a sentir esto. Elías sonrió, y esa sonrisa no pertenecía a ningún hombre que llevara sotana. Entonces, deja que el altar sea testigo. Sus labios la encontraron, primero con la suavidad de una oración susurrada, y luego con la intensidad de una plegaria desesperada. Las velas parecieron inclinarse hacia ellos, como si la penumbra misma quisiera presenciar aquel sacrilegio. Isabela sintió que el mundo se apagaba, que no había cielo ni infierno, solo el calor de unas manos que la marcaban como un sello eterno. Cuando por fin se separaron, Elías apoyó su frente contra la suya y murmuró: «Esta noche, Isabela, Dios no nos mira para juzgarnos, nos mira para recordar». Y en ese instante, entre las sombras del altar, ella supo que lo perdido ya no era suyo, y lo prohibido se había vuelto sagrado. T11, la marca invisible. El amanecer encontró a Isabela de rodillas frente a su lecho. No había dormido. Sus labios aún ardían con el eco del beso de Elías. Y su piel no era la misma. Al mirarse en el pequeño espejo de su celda, lo vio justo sobre su clavícula. Una marca. No era una herida. No era tinta, era como un resplandor tenue. Apenas visible, pero real. Al tocarla, un calor imposible le recorrió el cuerpo. El mismo que había sentido en el altar. Golpearon a su puerta. «Isabela», la voz de hermana Lucía era firme, casi cortante. «El rezo de la mañana te espera». Isabela cubrió la marca apresuradamente con el hábito. «Sí, ya voy». En la capilla, mientras todas murmuraban sus oraciones, sintió la mirada de Lucía fija sobre ella. Pero no era solo Lucía. Los ojos del crucifijo parecían distintos, más pesados, casi acusadores. Cuando terminó la misa, Elías se acercó. No sonrió, no la tocó, pero sus palabras fueron más íntimas que cualquier roce. «La llevas contigo, ¿verdad?» Isabela se estremeció. ¿Qué es esto?» Elías bajó la voz hasta que solo ella pudo escucharlo. Una señal, no de culpa, sino de pertenencia. Ella lo miró, aterrorizada y fascinada a la vez. «¿Pertenencia a quién?» «Al fuego que ya no puede apagarse», respondió él, sin apartar la vista. Esa noche, mientras intentaba dormir, la marca volvió a arder, más fuerte que nunca. No era dolor, no era castigo, era un llamado, un latido bajo la piel que la obligaba a recordar cada palabra, cada toque, cada beso en el altar. Y entonces, en el silencio de la celda, escuchó su voz, no la de Elías, no la de ningún hombre. «Esa marca no es suya, es mía». Isabela se tapó la boca para no gritar, porque esa voz sonaba como si el mismo cielo estuviera reclamando lo que había caído en la oscuridad. T12, cuando Dios susurra. La noche estaba tan quieta que hasta el viento parecía temer entrar en el convento. Isabela permanecía despierta, con la marca ardiendo bajo el hábito como si fuera un sol oculto en su piel. No podía ignorarlo. Y entonces, volvió a escucharlo. «Isabela». La voz no venía de fuera, no atravesaba el aire, resonaba dentro de ella, profunda y dulce como una plegaria que nunca había aprendido. «¿Quién eres?», susurró, con los ojos cerrados, las manos temblando sobre el rosario. «No preguntes quién, pregúntame qué deseas». Su respiración se quebró. En su mente aparecieron imágenes, el altar, las manos de Elías, el fuego sagrado que la había consumido. Y con cada palabra de esa voz, el ardor de la marca crecía, hasta que creyó que su piel no podría soportarlo. «Quiero», su voz se ahogó entre miedo y deseo, «quiero entender». Hubo un silencio tan absoluto que parecía el vacío antes de la creación. Luego, la respuesta llegó como un secreto que jamás debió ser revelado. «Entonces, deja que te muestre lo que arde más allá de la fe». La vela de su celda, sin que nadie la tocara, se encendió sola. Una luz tenue, casi reverente, bañó el rostro de Isabela. Y en la pared, como una sombra imposible, apareció una figura, un crucifijo, pero los ojos de Cristo estaban abiertos. Isabela retrocedió, el corazón golpeándole las costillas. «Esto no puede ser real». «Mañana, al sonar la última campana, vuelve al altar». La voz desapareció, y con ella, la luz de la vela. La celda quedó sumida otra vez en la oscuridad. Pero Isabela sabía, con una certeza aterradora, que aquello no había sido un sueño. Se arrodilló, temblando, pero no para rezar. No había palabras para lo que ardía en ella, ni en la Biblia ni en el cielo. Y por primera vez,
En lugar de buscar perdón, lo único que murmuró fue: sí, iré. T13, el altar que respira. La campana final sonó, larga y grave, como si no solo llamara a la oración, sino a algo más antiguo y prohibido. Isabela caminó por el pasillo del convento sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía sellar un pacto silencioso entre ella y aquella voz que la había despertado en la noche. Cuando empujó las puertas de la capilla, la vio diferente. Las velas ardían con una luz más viva, casi carnal, y el aire estaba impregnado de un incienso tan denso que parecía humo de un sacrificio olvidado. Y entonces lo escuchó, un sonido bajo, casi imperceptible como un suspiro. El altar. Isabela se acercó lentamente, temblando. La piedra que lo formaba, fría y eterna, latía bajo sus dedos como si tuviera un corazón oculto. No, no es posible. Estás aquí, la voz volvió, más clara, como si surgiera del propio altar. Y ahora no puedes huir. De pronto, una presión invisible rodeó su muñeca. No era fuerza, no era violencia, era una invitación. El altar parecía abrirse. Una pequeña grieta en el centro dejaba escapar una luz roja, palpitante, como si aquella piedra respirara. Isabela cayó de rodillas. ¿Qué quieres de mí? Y la respuesta llegó, tan dulce y aterradora como una profecía. Quiero que ardas conmigo. De pronto, detrás de ella, una mano firme tocó su hombro. Isabela giró, y allí estaba Elías. No había sotana, no había culpa en sus ojos, solo el mismo fuego que latía dentro de ella. Ha llegado el momento, murmuró él. El altar exhaló una brisa caliente, casi humana. Isabela no sabía si llorar, huir o entregarse, pero cuando Elías le tendió la mano, ella no dudó, y al tocarlo, el altar respiró más fuerte. Ese suspiro llenó la capilla entera, y la puerta se cerró sola, como si el cielo mismo no quisiera mirar. T14, el beso de lo sagrado. Elías la sostuvo frente al altar como si el mundo entero hubiera dejado de existir. El incienso era más espeso, casi líquido, y cada vela ardía como si supiera que estaba a punto de presenciar una traición celestial. Isabela, susurró él, su voz grave, temblorosa pero llena de una determinación imposible. No hay vuelta atrás. Ella lo miró, y por primera vez no vio un sacerdote, sino un hombre marcado por el mismo fuego que la consumía. Su respiración se mezclaba con la de él, y entre ambos solo existía el altar, latiendo, esperando. No quiero volver atrás, respondió Isabela. Y esas palabras fueron más fuertes que cualquier salmo. Elías acercó su rostro al de ella, lentamente, como si temiera que el cielo mismo los partiera en dos. Pero cuando sus labios se rozaron, el altar emitió un sonido profundo, casi un gemido de piedra y luz. La marca en la piel de Isabela ardió tanto que creyó que iba a romperse. Y entonces sucedió. El beso no fue solo carne. Fue una oración quemada. Un pacto no escrito. La capilla entera pareció temblar, las velas chisporrotearon. El crucifijo en la pared inclinó la cabeza apenas 1 milímetro. Y el aire se llenó de un calor sagrado que no venía de este mundo. Elías apoyó su mano sobre la marca. Esto, no es pecado, murmuró. Esto es lo que siempre estuvo oculto. Isabela cerró los ojos y dejó que el beso la devorara. Por un instante, sintió que no estaba tocando a un hombre, sino algo mucho mayor. Algo que mezclaba fe y deseo hasta volverlos indistinguibles. Cuando se separaron, la voz volvió, envolviendo la capilla como un eco eterno. Uno solo, en fuego. Elías sonrió apenas, como quien entiende un secreto demasiado grande para decirlo en voz alta. Mañana, lo verás todo. Y en ese instante, Isabela supo que no había línea entre el cielo y la tentación. Solo un paso más, y ya no habría regreso. T15, la revelación en llamas. La noche final llegó sin campanas ni rezos. El convento dormía, pero en la capilla el aire estaba vivo, como si cada piedra respirara. Isabela avanzó descalza, con la marca en su clavícula ardiendo más que nunca, iluminando su piel desde dentro. Elías la esperaba frente al altar. No vestía sotana, solo una túnica blanca manchada por el humo de las velas. Sus ojos no eran los de un hombre, eran brasas que contenían secretos del cielo. Hoy no hay pecado, dijo él, con una voz que era mitad suya y mitad de algo mucho más antiguo. Hoy, Isabela, arderás. El altar comenzó a vibrar bajo sus pies. Grietas de luz roja se abrieron en su superficie, y de ellas surgió un calor imposible. Un calor que no quemaba, sino que purificaba. Isabela cayó de rodillas, con el corazón desbordado. ¿Qué es esto?
Elías se inclinó y rozó su marca con los dedos. La puerta. Y tú eres la llave. En ese instante, la voz volvió, más fuerte que nunca. No estaba solo en su cabeza. Retumbó en las paredes, en el suelo, en las llamas de cada vela. Lo oculto será revelado, y la carne será mi altar. El fuego brotó del altar sin consumir nada, rodeándolos como un círculo sagrado. Isabela sintió su cuerpo flotar, suspendido entre el miedo y una dicha insoportable. Cada susurro de la voz era un latido en su piel. Cada caricia de Elías la acercaba más a un límite que ya no temía cruzar. Y entonces lo vio, por un instante eterno. El techo de la capilla se desvaneció, y el cielo mismo se inclinó sobre ellos. Ángeles sin rostros cantaban en un idioma que dolía escuchar, y en medio de aquel canto, la marca de Isabela brilló como una estrella. Elías la besó, y el fuego respondió. El altar se abrió del todo, y una ráfaga de luz los envolvió, borrando todo rastro de sombra. Y en esa luz, Isabela entendió la verdad: no había pecado, no había salvación, solo un Dios que reclamaba lo que era suyo de la manera más ardiente imaginable. Cuando todo acabó, la capilla estaba en silencio. Isabela y Elías permanecían de pie, entre las brasas que no quemaban. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Ahora, lo entiendo. Y la voz, antes de desvanecerse, susurró: y ahora eres mía. Epílogo, el eco en la oscuridad. El convento parecía intacto. Nadie habló jamás de aquella noche. Las monjas siguieron rezando. Las campanas sonaron a sus horas, pero nada volvió a ser igual. Isabela caminaba entre los pasillos con una calma inquietante. Sus ojos brillaban como si guardaran un fuego secreto. Y su marca ya no se escondía. Ni siquiera intentaba cubrirla. Lucía como un sello grabado en la piel por manos divinas. Una madrugada, mientras el mundo dormía, entró sola a la capilla. El altar estaba allí, frío, inerte, como si nunca hubiera respirado. Pero al acercarse, una brasa diminuta parpadeó en su superficie, apenas visible. Isabela sonrió. Todavía estás aquí. Y entonces, una voz, no la de Dios, no la de Elías, susurró desde las sombras. Esto apenas comienza. Las velas, sin que nadie las tocara, se encendieron una a una. El crucifijo inclinó la cabeza, y una corriente de aire caliente recorrió la capilla. Isabela cerró los ojos, y la marca volvió a arder. En algún lugar más allá del cielo, una puerta se abrió, y lo que aguardaba detrás sonrió.